En la primera conferencia de prensa que me corresponde como alcalde subrogante, quiero aprovechar la ocasión, como toda la comunidad sabe, que estamos en un periodo electoral, de desearle suerte a todos los candidatos. Hay una gran cantidad de ciudadanos de nuestra comuna, tanto alcaldes como candidatos a alcaldes o concejales, que van a plantear sus propuestas a la ciudadanía con el propósito de recibir el voto popular, ¿no es cierto?, en las elecciones que se van a hacer el día 26 de octubre. Como municipalidad nosotros quisiéramos compartir con ustedes como ciudadanos de la comuna algunos temas que nos parecen importantes dentro del marco de esta campaña que se viene. Es pedirles encarecidamente a todos los candidatos que hagan una campaña limpia. Cada vez que nosotros ensuciamos la ciudad o pintamos un rayado o hacemos propaganda política que contamina, generamos un gasto que lo pagamos todos. Por lo tanto, es el momento que todos los candidatos puedan ponerse la mano en el corazón y dentro de sus estrategias de campaña, que son muy legítimas y son necesarias para que toda la comunidad esté enterada de lo que están planteando las distintas opciones políticas que hay en la comuna, se pongan la mano en el corazón y puedan diseñar estrategias de campaña limpia. ¿Qué significa esto? Significa tratar de ensuciar lo menos posible, tratar de utilizar métodos como los que ya hemos podido ver en nuestra plaza, en distintos lugares de nuestra comuna, las famosas palomas, que son un método bastante bueno porque efectivamente los candidatos tienen la ocasión de informar, de exhibir su cartel de campaña y después ellos lo retiran y por lo tanto la contaminación en este sentido es mínima. Nosotros como municipalidad vamos a aplicar rigurosamente la ley en todo lo que tiene que ver con la propaganda política, sobre todo teniendo en consideración el interés de ustedes y de nosotros, que es el que nuestra ciudad se preserve de las mejores condiciones posibles en términos de limpieza, en términos de basura y en términos de rayados en lugares no autorizados. Por lo tanto, esperamos, como les dije al principio, esperamos que todos los candidatos tengan buena suerte, esperamos que el trabajo que hagan difundiendo sus ideas, sus plataformas políticas, lo puedan hacer teniendo en cuenta este criterio de mantener a nuestra comuna como una comuna limpia y ordenada. Por lo tanto, si existiera algún reclamo, nosotros como municipalidad estamos llanos a recibirlo y, por supuesto, a tratar de hablar, dialogar en primer lugar con todos los comandos que están en este trabajo, que es muy intenso, muy difícil, muy ingrato a veces porque los recursos con que en general todos los partidos cuentan para esto, contra lo que la gente cree, son bastante pocos, y tratar de dialogar con ellos para evitar errores o para evitar problemas o malos entendidos. Si la estrategia del diálogo no resulta, obviamente aplicaremos las ordenanzas y los reglamentos municipales y legales que están vigentes para aquellos que tengan conductas que infrinjan la ley. Lo que quería presentarles hoy día es la remodelación del segundo piso del edificio público donde está el correo y la oficina del registro civil. Hoy día estamos prácticamente ya terminando las labores de remodelación de un ala de este edificio que va a albergar las oficinas de la Inspección del Trabajo. Este es un logro muy importante que se ha hecho durante la gestión de este municipio, toda vez que va a permitir que al menos 5 funcionarios de la Dirección del Trabajo estén permanentemente acá atendiendo las necesidades de los lanquinos en materia de consultas relacionadas con las actividades laborales, con sus derechos laborales y con la situación de los trabajadores fundamentalmente. También le va a servir a los empresarios de nuestra comuna porque acá van a poder hacer muchos trámites que probablemente en otros momentos tenían que hacer en otros lugares de nuestra región. Probablemente tienen que concurrir a Valdivia o venir en días específicos que éramos visitados por una inspectora del trabajo. Hoy día ya no va a haber una inspectora que viene cada 15 días, sino que van a haber 5 funcionarios permanentes en las oficinas que les vamos a mostrar a continuación. Bueno, si la ven acá, son las dependencias de ventanilla que van a tener los funcionarios que van a atender las consultas de los interesados, de los trabajadores o de los empresarios que tengan algún trámite que hacer en esta dirección. Fundamentalmente en esta ventanilla va a funcionar la OIRS de la Inspección del Trabajo, o sea, la Oficina de Información y Reclamo, y en la otra va a funcionar la Oficina de Parte, para lo cual tiene habilitado una ventanilla que se va a abrir, ¿no es cierto?, y un mesón donde los funcionarios van a atender. Esta tendencia va a ser en la oficina del comparendo. ¿Ya? El comparendo es donde
las personas cuando tengan algún litigio o alguna situación pendiente, acá va a funcionar el fiscalizador que va a tener la facultad de decidir o de dirimir las distintas problemáticas que vayan llegando, digamos, acá a la oficina de la Inspección del Trabajo. Hay una bodega al fondo donde van a estar los archivos de la inspección. Acá arriba, esta caja que se ve es todo el sistema computacional y el sistema, digamos, telefónico que va a permitir que esta sea una oficina en línea. O sea, acá nosotros cuando tengamos algún problema de tipo laboral podemos venir y vamos a tener nuestros trámites en línea a nivel nacional. Por lo tanto, es de bastante utilidad para todos. Esta nueva oficina tiene la característica que vamos a poder contar en un solo piso con prácticamente todas las instancias de consulta que suelen tener las personas cuando tienen algún problema laboral. Si tiene que ver con un tema del trabajo, van a estar acá todas las instancias para solucionar el tema del trabajo. Si hay algún contencioso a nivel judicial, bueno, está también el juzgado de policía local acá. Esto es un hecho sumamente positivo, enriquece nuestra comuna en materia de la institucionalidad pública que tenemos y permite contar con un centro importante de gestiones y de derivación para todo lo que tiene que ver con las temáticas laborales. Por lo tanto, es en mi opinión un paso de progreso, un paso que nos permite generar mayor presencia de los organismos del Estado acá y que el ANCO tenga una mayor capacidad resolutiva frente a los problemas que hoy día existen en el mundo del trabajo y que no necesariamente siempre son problemas, hay veces que son dudas o son asesorías que es necesario tener para evitar justamente que se presenten problemas o dificultades.